A ver, cuando uno escucha la palabra derecho, casi siempre se nos viene a la mente una sola cosa. Pero la realidad es que estamos hablando de dos conceptos que son súper distintos, que a veces chocan y otras veces se necesitan. Vamos a meternos a fondo en estas dos caras de la ley. Seguramente lo primero que se nos viene a la mente es, no sé, la imagen de un juez, un libro gigante lleno de leyes o hasta una patrulla. Pero esa imagen, que parece contarlo todo, en realidad es solo la mitad de la historia. Pues sí, la verdad es que el derecho no es algo monolítico. En su mero centro se parten dos ideas que están en un diálogo constante, casi como una conversación infinita: el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Y aquí es donde empieza todo. Por un lado tenemos la regla, esa que nos aplica a todos por igual, y por el otro, el poder que cada quien puede usar. El derecho objetivo es, digamos, esa fuerza impersonal y universal. Es la ley que nos dice que hay que detenerse en un semáforo en rojo o la que prohíbe robar. Aquí no importa quién seas, ¿eh? La regla es la misma para todos. Es, en pocas palabras, el qué se debe hacer. Y del otro lado de la moneda está su contraparte. El derecho subjetivo es totalmente personal. Es el poder que me da el mismo derecho objetivo para, por ejemplo, reclamarle a alguien una deuda, para vender mi casa o para firmar un contrato. Es mi poder, mi jugada permitida dentro de este gran juego que es la sociedad. Para que quede súper claro, pongámonos cara a cara. El objetivo es la norma general, una obligación para todos que nos dice el qué. El subjetivo, en cambio, es un poder individual, una facultad para alguien en específico, que define quién puede hacer algo. Pensemos que uno es el mapa completo y el otro es la libertad que tenemos para elegir una ruta dentro de ese mapa. Ahora, aquí viene lo bueno, lo que de verdad es interesante, la paradoja que todo esto crea. ¿Cómo es posible que la ley nos declara a todos iguales y al mismo tiempo establezca relaciones de poder, de jerarquía? El principio fundamental del derecho objetivo es este: igualdad ante la ley. Esta es la base de nuestros sistemas de justicia, un pilar que no se toca. En teoría, la ley no hace distinciones entre las personas. Pero, ojo, aquí es donde el derecho subjetivo entra y, de alguna forma, crea una desigualdad necesaria, una desigualdad funcional. Le da poderes distintos a roles distintos. Un jefe tiene el derecho a dirigir y un empleado el deber de seguir instrucciones. Un padre tiene ciertos derechos sobre un hijo. Un acreedor tiene el poder de exigirle un pago a su deudor. Son jerarquías que, nos guste o no, son necesarias para que la sociedad funcione. Y claro, esta tensión nos lleva de lleno a un debate filosófico fascinante. Uno que llegó a cuestionar si los derechos individuales siquiera existen de verdad. Para entrarle a este debate hay que hacerse una pregunta clave. ¿De dónde sale ese poder que tiene una persona para exigirle algo a otra? Bueno, pues varios pensadores intentaron darle una respuesta. Aquí tenemos dos visiones clásicas. Para Winshade era un tema de pura voluntad, un poder que la ley te da para imponer lo que quieres. Pero para Ihering era algo más práctico. Si tienes un interés que la ley considera que vale la pena proteger, como tu casa o tu seguridad, entonces tienes un derecho subjetivo. Simple. Y entonces apareció Hans Kelsen y puso sobre la mesa una solución que la verdad es bastante elegante. Él dijo, a ver, no son dos cosas distintas. El derecho subjetivo es simplemente el derecho objetivo apuntando directamente a una persona. Es la norma general que de repente se activa y se pone al servicio de alguien en una situación muy concreta. Pero esperen, que aquí la historia da un giro de tuerca total. ¿Qué pasaría si la idea misma de un derecho individual fuera un concepto equivocado o, peor aún, inmoral? Este es el argumento demoledor de Auguste Comte. Para él, hablar de derechos individuales era puro egoísmo. Creía que lo único que importaba era nuestro deber hacia la sociedad, hacia los demás. La idea de un derecho para mí le parecía un retroceso, algo absurdo. Y no, Comte no estaba solo en esto. Otro jurista muy importante, Duguid, también decía que el derecho subjetivo fue útil en su momento, sí, pero que su tiempo ya había pasado. La nueva sociedad, argumentaba, debía basarse en la función social de cada uno, no en los privilegios individuales. Pero bueno, a pesar de este debate tan profundo, el concepto de derecho subjetivo no solo sobrevivió, sino que hoy es clave para organizar nuestro mundo. Y para entender cómo funciona, veamos cómo se manifiesta en dos grandes áreas, la pública y la privada. Entonces, estos derechos subjetivos se parten en dos. Por un lado están los públicos, que son los poderes del Estado para actuar sobre la gente. Cosas como cobrar impuestos o expropiar un terreno si es por utilidad pública. Y por otro,
Están los privados, que son los que tenemos las personas comunes y corrientes. El derecho sobre nuestra casa, sobre una deuda que nos deben, o los que rigen nuestras relaciones familiares. Al final, la gran conclusión es esta. No se puede tener uno sin el otro. La norma para todos, el derecho objetivo, no tendría ningún sentido si no hubiera individuos que pudieran usarla. Y el poder individual, el derecho subjetivo, simplemente no existiría si no hubiera una norma más grande que lo creara y lo protegiera. Y esto nos deja flotando una última pregunta, una de esas que ha dado vueltas en la historia del pensamiento jurídico por siglos. ¿Será que el derecho nació para ponerle límites a las libertades individuales que ya existían? ¿O fue la norma social, al crearse, la que nos dio por primera vez la idea de libertad individual? Una pregunta que, dependiendo de cómo se responda, define visiones del mundo enteras.